Bienvenido al área de matemática. El día de hoy desarrollaremos la lección número 9, progresión geométrica. Empecemos. Progresión geométrica. Una progresión geométrica es una sucesión en la que cada término se obtiene multiplicando el anterior por un número fijo que se llama razón de la progresión. Por ejemplo, la sucesión 3, 6, 12, 24, 48 es una progresión geométrica de razón 2. Visualicen aquí, el primer término es 3. Para conseguir el siguiente simplemente se ha multiplicado por 2, que viene a ser la razón. Así, 3 por 2, 6. 6 por 2, 12. 12 por 2, 24. Y 24 por 2, 48. Recordemos ahora las fórmulas estudiadas en los años anteriores. Fórmula del enésimo término. A sub n es igual a sub 1 por la razón elevada a la n menos 1, donde a sub n es el término enésimo o último término. A sub 1 el primer término. R la razón. N el número de términos de la progresión geométrica. Fórmula para calcular la razón de una progresión geométrica para casos de interpolación. La razón es igual a la raíz m más 1 de a sub n sobre a sub 1, donde m es igual al número de términos a interpolar. A sub n el último término y a sub 1 el primer término. Suma de los enésimos términos. S sub n es igual a sub n por la razón menos a sub 1, todo dividido entre la razón menos 1. O también S sub n es igual a sub 1 factor de la razón a la n menos 1 dividido entre la razón menos 1. Suma de los términos de una progresión geométrica decreciente ilimitada. La suma es igual a sub 1 dividido entre 1 menos la razón. Ejemplo número 1. El primer término de una progresión geométrica es 3 y el octavo es 384. Hallar la razón y la suma de los 8 primeros términos. Bien, lo primero que vamos a hacer es encontrar los datos para poder luego reemplazarlos en nuestras fórmulas. Como en el enunciado me dice el primer término de una progresión geométrica es 3, significaría entonces que el a sub 1 es 3. Recuerda que a sub 1 representa el primer término. Luego me dice el octavo es 384, significaría entonces que el a sub 8 va a ser 384. Me pide hallar la razón y la suma de los 8 primeros términos. Entonces no sabemos cuál es el valor de la razón ni tampoco de la suma de los 8 primeros términos. Como me está hablando de 8 términos, también puedo deducir a partir de ahí que n vale 8. Lo que hacemos a continuación es escribir nuestra fórmula de la progresión geométrica del término enésimo. Así tendríamos a sub n, que en este caso será a sub 8,
va a ser igual a a sub 1 por la razón elevada a la n menos 1. Reemplazamos nuestros valores y tendríamos, en vez de a sub 8, 384, en vez de a sub 1, 3, la razón no la sabemos y n vale 8. Lo desarrollamos. 3, que está multiplicando, pasa a dividir y tendríamos 384 entre 3, que nos va a dar 128, igual a la razón elevada a 8 menos 1, 7. Ahora le sacamos la raíz séptima a ambos miembros y tendríamos séptima y séptima se va. Así tendré la razón igual a, la raíz séptima de 128 es igual a 2. Lo que acabamos de conseguir hasta estos momentos es el valor de la razón. Ahora vamos a calcular la suma. Para esto escribimos nuestra fórmula. S sub n es igual a sub n por la razón menos a sub 1 dividido entre la razón menos 1. También podemos utilizar la otra fórmula. Va a salir igual. Esta vez estamos escogiendo este caso. Reemplazamos nuestros valores y tendríamos a sub n es igual a 384. Lo estamos reemplazando. En vez de la razón 2, lo que acabamos de hallar, menos a sub 1, que vale 3, dividido entre la razón, que es 2 menos 1. Y comenzamos a desarrollarlo. Primeramente multiplicamos 384 por 2. Tendríamos 768 menos 3. Y 2 menos 1, 1. Lo único que nos queda es restar. 768 menos 3 son 765. El 1 en el denominador ya no es necesario escribirlo. Entonces nuestra respuesta sería, la razón es 2 y la suma de los 8 primeros términos es 765. Ejemplo número 2. Interpola 3 medios geométricos entre 1 sobre 16 y 16. Recuerda bien que interpolar significa encontrar los elementos que se van a encontrar entre dos extremos. Entonces, para esto, lo primero que vamos a hacer es encontrar el valor de la razón. Para esto, primeramente, identificamos nuestros elementos. El a sub 1 siempre va a ser el primer término que te va a dar. En este caso será 1 sobre 16. El a sub n va a ser el último término que te va a dar, en este caso 16. Y por comodidad lo vamos a escribir como 16 sobre 1. Ahora también necesitamos el valor de m. Recuerda que m era la cantidad de elementos a interpolar. En este caso son 3. M sería igual a 3. Escribimos nuestra fórmula de la razón. La razón para el caso de interpolación es igual a la raíz m más 1 de a sub n sobre a sub 1. Reemplazamos los valores. En vez de m3, en vez de a sub n, 16 sobre 1, y en vez de a sub 1, 1 sobre 16. Lo resolvemos. 3 más 1, 4. Tendremos entonces la raíz cuarta de, aplicamos aquí las S. 16 por 16, 256. Sobre 1 por 1, 1. Que ya no es necesario escribirlo. La razón entonces será igual a la raíz cuarta de 256 es igual a 4. Entonces tendríamos la razón es igual a 4. Y ahora sí, lo único que nos tocaría es reconstruir nuestra progresión geométrica. Así tendríamos los extremos 1 sobre 16 y el otro extremo 16. Y vamos a encontrar justamente los 3
medios geométricos, en este caso los elementos que se encuentran en medio de 1 sobre 16 y de 16. Para esto simplemente a 1 sobre 16 le multiplicamos por la razón que es 4. Un 16avo por 4, un cuarto. Un cuarto por 4, 1. 1 por 4, 4. 4 por 4, 16. Y lógicamente sí o sí nos ha tenido que salir el último término, tal como me lo daba en el enunciado. Entonces, podemos decir ahora que los tres medios geométricos son un cuarto, 1 y 4. Ejemplo número 3. Calcula la suma de los términos de la progresión geométrica decreciente ilimitada. 1, un medio, un cuarto, un octavo, un 16avo. Entonces, para este ejemplo vamos a usar la fórmula de la suma de los términos de una progresión geométrica decreciente ilimitada. S es igual a sub 1 sobre 1 menos la razón. Entonces, lo primero que hacemos es encontrar el valor de a sub 1, es decir, el primer término, que en este caso es 1. También necesitamos la razón, y para esto simplemente dividimos un término entre su antecesor. Un medio entre 1 sería igual a un medio. Y la suma, que es nuestra incógnita. Reemplazamos los valores. En vez de a sub 1, 1. Dividido entre 1 menos la razón, que en este caso es un medio. Lo operamos. En el denominador, primeramente, 2 por 1, 2, menos 1, 1. En el denominador nuestro resultado sería un medio. Y en el numerador sigue siendo el 1, pero que en este caso le vamos a agregar también el 1 en su denominador para que podamos aplicar ahora la C. Tendríamos entonces 1 por 2, 2. Y en el denominador 1 por 1, 1, que ya no es necesario escribirlo. Así decimos entonces que la suma de los términos de la progresión geométrica decreciente ilimitada, la que nos dio en el enunciado, es 2. Ejemplo número 4. Uniendo los puntos medios de los lados del cuadrado L, se obtiene otro, en el que volvemos a hacer la misma operación, y así se continúa indefinidamente. Calcular la suma de las áreas de los infinitos cuadrados. Me dice entonces que tengo un cuadrado, tomo los puntos medios de sus lados y vuelvo a formar otro cuadrado, y así indefinidamente, todas las veces. Entonces, luego me pide calcular la suma de las áreas de los infinitos cuadrados. Lo primero que vamos a hacer para poder entender es calcular el primer área, el área del cuadrado amarillo. Como su lado es L, tendríamos área 1 igual al lado al cuadrado. Pues recuerda, el área de un cuadrado simplemente es lado al cuadrado, en este caso L al cuadrado. Ahora calculamos el área 2, el área del cuadrado verde. Quiero que notes, voy a trazar dos diagonales para que notes lo siguiente. El área del cuadrado verde va a ser la mitad del área del cuadrado amarillo. Entonces el área 2 será lado al cuadrado sobre 2. Lo mismo va a ocurrir con el siguiente cuadrado. El área 3 también va a ser la mitad del área del cuadrado anterior. Matemáticamente diríamos lado al cuadrado sobre 4. Es decir, cada vez el área más pequeña va a ser la mitad de la anterior. La mitad de la anterior, todas las veces. Es decir, lado al cuadrado por un medio. Lado al cuadrado sobre 2. Lado al cuadrado sobre 2 por un medio, lado al cuadrado sobre 4.
Para conseguir el siguiente área, simplemente le voy a multiplicar por un medio. Es decir, cada vez el área va a ser la mitad de la anterior. Entonces, como estamos teniendo una progresión geométrica decreciente ilimitada, porque date cuenta que los cuadrados se van a seguir formando hasta el infinito, entonces vamos a utilizar nuestra fórmula de la suma de los términos de una progresión geométrica decreciente ilimitada, que es igual a sub 1 sobre 1 menos la razón. Para esto entonces lo que hacemos es encontrar nuestros datos. El a sub 1 será lado al cuadrado. La razón que le hemos deducido sería un medio, porque recuerda, cada vez va a ser la mitad del área del cuadrado anterior. Listo, y necesitamos calcular la suma. Reemplazamos en nuestra fórmula, el a sub 1 sería lado al cuadrado, reemplazando, 1 menos la razón es un medio. Desarrollamos, primeramente, vamos a desarrollar el denominador. 2 por 1, 2, menos 1, 1. Nuestro resultado del denominador sería un medio. En el numerador tenía lado al cuadrado, pero por comodidad le vamos a agregar el 1 en su denominador para poder aplicar la C. Tendría entonces la suma es igual a, aplicando la CC, lado al cuadrado por 2, 2 lado al cuadrado. En el denominador iría 1 por 1, 1, que en este caso ya no es necesario escribirlo. Así la suma sería igual a 2 lado al cuadrado. Y la respuesta sería, la suma de las áreas de los infinitos cuadrados es 2L al cuadrado. Ejemplo número 5. Juan inicia un plan de ahorro por 20 días. El primer día ahorra un sol 50 y por cada día que pasaba ahorraba el doble de lo que había ahorrado el día anterior. ¿Cuánto tendrá que ahorrar el día número 20? A los 20 días, ¿cuánto tendrá ahorrado en total? Bien, vamos a reconstruir nuestra sucesión. Como nos dice, el primer día ahorra un sol 50 y por cada día que pasaba ahorraba el doble. Entonces, el doble de un sol 50 serían 3 soles. Es decir, le habríamos multiplicado por 2. Para la siguiente, nuevamente, por 2 serían 6 soles. Y así hasta el día 20, es decir, hasta el a sub 20. Entonces, lo que hacemos simplemente para encontrar cuánto tendrá ahorrado el día número 20 es simplemente aplicar nuestra fórmula de la progresión geométrica. Tendríamos entonces, de frente lo vamos a hacer, en vez de a sub n tendría a sub 20, que esta vez será el último término. En vez de a sub 1, el primer término, 1,50 o 1,5, multiplicado por la razón, que en este caso es 2, elevado a la n, que sería 20 por ser 20 términos, menos 1. Y simplemente lo desarrollamos. A sub 20 será igual a 1,5 por 2 a la 20 menos 1, 19. A sub 20 será igual a 1,5 multiplicado por 2 a la 19 es 524.288. Y multiplicando 1,5 por 524.288 tenemos 786.432. Entonces acabamos de conseguir el a sub 20. Ahora la suma. Utilizamos nuestra fórmula. S sub n es igual a sub n por la razón menos a sub 1 sobre la razón menos 1. Tendría entonces, la suma de los 20 términos va a ser igual a, en vez de a sub n, a sub 20. Y el resto, pues lo estamos copiando igual. Ahora sí, reemplazamos. A sub 20 es 786.432. La razón es 2. El a sub 1 es 1,5. Y en el denominador lo mismo, la razón 2.
simplemente hemos reemplazado nuestros valores. Multiplicamos y obtenemos 1.572.864 menos 1,5 dividido entre 2 menos 1, 1. Y lo único que nos queda es restar. Realizando nuestra resta tendríamos 1.572.862,5. Y nuestra respuesta a nuestras preguntas sería: el día número 20 tendrá que ahorrar 786.432 soles. A los 20 días tendrá ahorrado 1.572.862 soles con 50 céntimos. Gracias, nos vemos en la lección número 10.